¿Cómo sentir la presencia del Espíritu Santo guiándote? Si estás aquí, no es casualidad. Hay una sed profunda dentro de ti. Tal vez no la puedas explicar con palabras, pero la sientes. Una inquietud, un anhelo, una necesidad de saber si Dios realmente te está guiando. Porque aunque crees, aunque oras, aunque escuchas predicaciones y tratas de hacer lo correcto, hay momentos en los que todo se siente en silencio. Y ese silencio duele. ¿Te has preguntado si lo estás haciendo bien? Si estás caminando por el camino que Dios quiere para ti. Te has detenido en medio de decisiones importantes, deseando escuchar una voz clara, una señal, una confirmación, pero todo parece confuso, como si el cielo estuviera callado y tú estuvieras solo. Pero no estás solo. Lo que vas a escuchar no es una teoría espiritual, no es una fórmula mágica ni una rutina religiosa. Es una invitación a abrir tu espíritu, a sintonizar tu corazón con el Dios que no grita, pero sí susurra. Porque el Espíritu Santo no dejó de hablarte. Lo que pasa es que tal vez has estado esperando que te hable como tú quieres y no como Él ha decidido hacerlo. Hay momentos en los que Dios se manifiesta con poder, con lágrimas, con estremecimientos. Pero hay otros, los más importantes, en los que se manifiesta con paz, con dirección, con una certeza interna que no se puede explicar. Solo vivir. Sentir la guía del Espíritu Santo no se trata de emociones intensas, se trata de intimidad. Se trata de una relación viva, constante, real. Se trata de vivir cada día con la convicción de que no estás improvisando tu vida, sino caminando en una ruta trazada desde el cielo. Este video es más que información. Es un encuentro, una respuesta al clamor silencioso de tu alma. Un momento sagrado para que descubras que sí, Él te está guiando. Tal vez no como esperabas, pero sí como lo necesitas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede ser el principio de la vida guiada por el Espíritu que siempre soñaste. Cuando el alma clama y el cielo parece en silencio, cuando el alma clama y el cielo parece en silencio, algo dentro de nosotros se rompe. No es solo tristeza, no es solamente angustia. Es un vacío profundo que no se llena con palabras humanas ni con soluciones rápidas. Es una grieta en el corazón que clama por una voz eterna. Es como estar parado en medio de un desierto, con los ojos al cielo y las manos levantadas, esperando que algo, cualquier cosa, se mueva allá arriba. Esperando que Dios diga algo, que te muestre una señal, que responda al grito de tu alma. Pero lo único que se escucha es silencio. Y es en ese momento cuando muchos dudan. Algunos piensan que Dios los ha olvidado, que han hecho algo tan mal que ya no merecen su guía, su cercanía, su amor. Otros se sienten confundidos, como si estuvieran caminando a ciegas, sin dirección, sin propósito. Intentan hacer lo correcto, pero cada decisión parece un salto al vacío. Y mientras más claman, mientras más oran, más denso parece ese silencio. Sin embargo, lo que parece abandono, en realidad puede ser formación. Lo que parece ausencia, puede ser la forma más íntima de presencia. Porque el Espíritu Santo no siempre se manifiesta con fuego, con terremotos o con milagros evidentes. A veces, Él se manifiesta con una quietud que incomoda, con una paz que te obliga a dejar de correr y comenzar a escuchar de verdad. La Biblia nos muestra que incluso los hombres y mujeres más cercanos a Dios vivieron este tipo de silencios. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre mientras clamaba al Padre, y aún así no hubo una respuesta audible en ese momento. ¿Y qué hizo? Se rindió. Aceptó la voluntad divina, aunque el cielo no le hablara como lo había hecho antes. Porque la guía del Espíritu no siempre es una dirección clara, a veces es una rendición total.
Cuando clamas y no recibes respuesta, estás siendo llevado a un nivel más profundo de fe. Un nivel donde dejas de buscar señales externas y comienzas a confiar en la presencia que habita en tu interior. Porque el Espíritu Santo no vive en lo espectacular, vive en ti. No está esperando a que hagas todo perfecto para guiarte. Está esperando a que te detengas, a que sueltes tus exigencias y empieces a confiar en su tiempo, en su forma, en su voz. Muchas veces el problema no es que Dios no hable, es que no queremos escuchar lo que ya dijo. Queremos una nueva palabra, cuando Él está esperando que obedezcamos la anterior. Queremos una dirección que no nos incomode, que no nos saque de nuestra zona de control. Pero el Espíritu no guía para complacernos, guía para transformarnos. Y esa transformación empieza cuando aceptamos que el silencio también es parte del proceso. Quizá estás en un punto de tu vida donde no sabes si dar un paso más o quedarte quieto. No sabes si avanzar en esa relación, si cambiar de trabajo, si tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Y estás esperando que Dios te hable como lo hizo con Moisés, con una zarza ardiente, con una voz fuerte, pero tal vez esta vez no lo hará así. Tal vez esta vez su voz es la incomodidad que no te deja dormir, es la inquietud que te empuja a buscar más de Él, es el cansancio de intentar controlar todo por tu cuenta. Porque cuando el alma clama y no hay respuesta, el Espíritu Santo no está en silencio. Está revelando lo que hay dentro de ti. Está exponiendo tus verdaderos deseos, tus miedos más profundos, tu necesidad de control. Y solo cuando reconoces eso, solo cuando te rindes completamente, Él comienza a guiarte con una claridad que va más allá de las palabras. Esa claridad no siempre viene con certezas absolutas, viene con paz. Una paz que no se puede explicar, que no tiene sentido para los demás, pero que para ti es suficiente. Es como una luz suave que no ilumina todo el camino, pero te permite ver el siguiente paso. Es como una mano invisible que no te obliga, pero te sostiene. Es como una voz dentro de ti que no grita, pero insiste una y otra vez. Confía. Confía aunque no sientas nada. Confía aunque no veas resultados. Confía aunque el proceso duela. Porque si el Espíritu Santo habita en ti, entonces nunca estás sin dirección. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches de la forma que quieres, Él está ahí, guiándote, moldeándote, llevándote hacia un lugar donde tu fe no dependa de señales, sino de su presencia. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de guía más profunda, porque no te da respuestas fáciles, pero te enseña a depender. No te quita el dolor, pero te da propósito. No elimina tus preguntas, pero te muestra que su presencia es más poderosa que cualquier explicación. El cielo no está en silencio, el Espíritu no se ha ido, solo está esperando que apagues el ruido de tus expectativas para comenzar a escuchar lo que de verdad importa, la presencia que no se ve, pero transforma todo. Sentir al Espíritu Santo no siempre significa estremecerse, no siempre significa caer al suelo, llorar sin control o escuchar voces del cielo. Esas manifestaciones pueden ocurrir, pero no son la única evidencia de su guía, porque hay una manera más profunda, más íntima y constante de sentirlo, cuando su presencia transforma lo que eres, lo que piensas, lo que decides. Aunque no lo veas con tus ojos, cuando Él está, todo dentro de ti comienza a alinearse con el cielo, incluso sin que te des cuenta. La transformación verdadera no empieza cuando el Espíritu se muestra de forma visible. Empieza cuando tú te abres a ser guiado, aunque no entiendas el proceso. Cuando decides rendir el control de tu vida sin necesidad de verlo moverse. Ahí es cuando su presencia comienza a operar. Es como el viento, no lo ves, pero lo sientes en los árboles, en la piel, en el alma. Así trabaja el Espíritu. No lo atrapas con los sentidos,
pero sabes que está porque todo empieza a cambiar en tu interior. Él transforma primero tus pensamientos. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Donde antes había miedo, comienza a nacer una confianza que no tiene lógica. Donde había duda, una certeza inexplicable. Donde había orgullo, una humildad suave, pero firme. Todo eso sucede sin fuegos artificiales. Ocurre en el silencio de tus días, en medio del tráfico, en la cocina, en el cuarto cuando estás solo. No necesitas estar en una iglesia para experimentarlo, necesitas estar dispuesto. Después, el Espíritu empieza a transformar tus decisiones. Ya no eliges con prisa, no actúas por impulso. Sientes un freno cuando algo no viene de Dios. Sientes un empuje suave cuando algo sí. No sabes explicar cómo, pero lo sabes. Y esa guía interna no grita, pero te conduce, te preserva, te alerta, te acompaña. También transforma tus reacciones. Antes explotabas con facilidad, te herían fácilmente, contestabas sin pensar. Ahora algo dentro de ti te hace respirar antes de hablar, te hace orar antes de actuar, te hace perdonar cuando tienes razones para odiar. Eso no es fuerza de voluntad, no es que tú seas mejor persona, es que el Espíritu Santo está haciendo en ti lo que tú solo nunca pudiste lograr. Y ahí es donde sabes que su presencia es real, porque los cambios que estás viviendo no son emocionales, son espirituales. No vienen de fuera hacia adentro, vienen de adentro hacia afuera. No necesitas un espectáculo para saber que Él está contigo, solo necesitas mirar tu fruto, cómo estás pensando, cómo estás tratando a los demás, cómo estás tomando decisiones difíciles. Todo eso habla más fuerte que cualquier visión. El mundo te dice que para que algo sea real, tiene que verse. Pero el reino de Dios funciona al revés. Lo más poderoso no se ve con los ojos, se discierne con el Espíritu. Y si tú estás sintiendo esa transformación interna, si estás notando que algo se está moviendo dentro de ti, aunque todavía no lo puedas explicar, entonces estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo guiándote. No necesitas correr tras señales para saber si Él está. Solo observa en quién te estás convirtiendo. Él no vino para entretener tus emociones, vino para regenerar tu alma, para alinear tu vida con la voluntad del Padre. Y eso no se logra en un día, ni con una experiencia. Es un proceso continuo, progresivo, vivo. Hay momentos en los que sentirás mucho, lágrimas, gozo, un fuego interior, pero habrá otros en los que no sentirás nada, y aún así sabrás que Él sigue obrando, porque la verdadera guía no se basa en emociones, se basa en relación. Y cuanto más te acercas a Él, más consciente eres de lo que no se ve, pero transforma todo. Tal vez no puedas señalar el día exacto en que cambiaste, pero puedes mirar atrás y reconocer que ya no eres el mismo. Eso es la evidencia de su presencia, no una emoción fugaz, sino una transformación permanente. Él está ahí, incluso cuando tu carne no lo sienta. Él está guiándote, incluso cuando tu mente no lo entienda, porque la obra del Espíritu no se ve, se revela en el tiempo y permanece para siempre. Aprender a percibir, no solo a sentir. Uno de los errores más comunes entre quienes buscan ser guiados por el Espíritu Santo es confundir sentir con percibir. Muchos esperan una experiencia emocional intensa como confirmación de que Dios está hablando, y si no la sienten, concluyen que están lejos o que algo anda mal en su relación con Él. Pero la verdad es que la guía del Espíritu no siempre se presenta en forma de emociones abrumadoras. De hecho, en la mayoría de los casos, se manifiesta como una percepción suave, constante y profunda que requiere silencio interior para ser reconocida. El alma humana está acostumbrada a reaccionar. A veces,
Cuando una canción nos emociona, creemos que eso es un momento espiritual. Cuando alguien nos habla con pasión, creemos que Dios nos habló. Y no es que no pueda ser así, pero el peligro está en creer que el Espíritu Santo solo se manifiesta cuando sentimos algo fuerte. Entonces limitamos su guía a los momentos de exaltación emocional y perdemos de vista que muchas veces su voz llega sin ningún ruido. Aprender a percibir es aprender a vivir conectado. Es cultivar una sensibilidad que no depende de lo que el cuerpo siente, sino de lo que el espíritu discierne. Esa percepción no se impone, no interrumpe, no se presenta con espectáculo. Se parece más a una certeza silenciosa, a una dirección que no puedes explicar, pero que sabes que es real. Es como caminar en una habitación oscura sabiendo que alguien más ya encendió la luz en tu interior. Para llegar a ese nivel de percepción necesitas entrenar tu espíritu. Y eso no sucede con teoría ni con fórmulas, sucede con relación. Cuando pasas tiempo en intimidad con el espíritu, comienzas a reconocer cómo se mueve en ti. Lo conoces por experiencia, no por información. Percibirlo es como reconocer el aroma de alguien que amas. No lo ves, pero sabes que está cerca. No necesitas una voz audible porque tu espíritu responde con confianza. No dudas de su presencia porque ya la conoces. A veces el Espíritu Santo te guía deteniéndote. Sientes un freno, una incomodidad suave, como si algo no encajara del todo. En otras ocasiones te empuja hacia adelante con una convicción clara, aunque no tengas todas las respuestas. Percibir es prestar atención a esos detalles que la razón no puede analizar, pero el corazón en comunión puede identificar. Es una sintonía interior que solo se afina con tiempo, con oración sincera, con quietud delante de Dios. Esa percepción no siempre es inmediata. Hay decisiones que tomarás con miedo, con dudas, con incertidumbre, y aún así, si el Espíritu está guiando, sentirás paz en medio del caos. No será una emoción intensa, pero sí una paz que te sostiene. Esa paz es la marca de su presencia. Si no hay paz, espera. Si hay paz, avanza. No necesitas sentir un fuego en el pecho para saber que Él te está conduciendo. Solo necesitas estar dispuesto a seguir esa voz que no grita, pero nunca se equivoca. Muchos pierden oportunidades divinas porque están esperando un espectáculo que confirme lo que ya saben en su espíritu. Otros se paralizan porque no sienten nada y se olvidan de que la fe no se basa en emociones, sino en certeza. La percepción espiritual no se desarrolla en el bullicio, se desarrolla en la quietud. Cuando apagas el ruido de las opiniones externas, de tus miedos, de tu necesidad de controlar, comienzas a percibir que Él ha estado hablando todo el tiempo. Aprender a percibir también significa aceptar que muchas veces el Espíritu no responderá con lo que quieres escuchar, sino con lo que necesitas oír. Y ahí está la prueba. Porque cuando buscas sentir algo agradable, puedes terminar guiado por tus propias emociones disfrazadas de espiritualidad. Pero cuando aprendes a percibir, incluso una palabra incómoda de Dios se convierte en vida. Porque sabes que Él no está para complacerte, sino para guiarte hacia lo eterno. La guía del Espíritu no siempre será clara desde el inicio, pero siempre será consistente con el carácter de Dios. Nunca te llevará a actuar con orgullo, con egoísmo, con ansiedad. Te llevará a actuar con amor, con humildad, con fe. Y esas son señales que tu espíritu puede percibir, aun cuando tu alma esté confundida. Por eso, si hoy no estás sintiendo nada, pero percibes que algo está cambiando dentro de ti, no lo ignores. Es muy posible que el Espíritu ya te esté guiando. No lo busques solo en los momentos altos, búscalo en el silencio, en esa frase que alguien te dijo sin saber lo que estabas viviendo, en ese versículo que apareció justo cuando más lo necesitabas,
en esa sensación de que no debes moverte todavía, aunque todo a tu alrededor te apure. Esas son formas en las que Él te guía, y solo quienes aprenden a percibir, no solo a sentir, pueden caminar con seguridad cuando el camino no se ve claro. Dios también guía en el desierto. Nadie quiere pasar por el desierto. Es ese lugar árido del alma, donde las oraciones parecen estancarse, donde la esperanza se pone a prueba, donde todo lo que antes parecía claro comienza a desvanecerse. El desierto no tiene colores, no tiene respuestas inmediatas, no tiene ruido, pero lo que pocos saben es que el desierto es uno de los lugares favoritos del Espíritu Santo para hablar, porque es ahí, cuando todo lo demás deja de funcionar, que aprendes a depender solo de su voz. Muchos quieren la guía de Dios, pero no quieren ser llevados al desierto. Quieren respuestas sin proceso, dirección sin formación, promesas sin preparación. Pero Dios, en su amor, no entrega destinos eternos a corazones que todavía están apegados a lo temporal. Y es en el desierto donde Él empieza a limpiar el alma, no para castigarte, sino para prepararte. No para alejarte de su propósito, sino para fortalecerte para que puedas sostenerlo cuando llegue. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. No fue el diablo quien lo empujó, fue el Espíritu. Lo llevó para que allí, en medio de la soledad y de la prueba, se revelara la fuerza de la obediencia, la claridad de la identidad, la intimidad con el Padre. Y si Jesús fue guiado al desierto, ¿por qué crees que tú estarás exento? El desierto no es señal de abandono, es señal de preparación. Dios no está en silencio porque se alejó, está en silencio porque está trabajando más de lo que imaginas. En el desierto aprendes a escuchar de otra manera. Cuando no hay distracciones, comienzas a identificar lo que realmente viene de Dios y lo que solo era un reflejo de tus emociones. El hambre espiritual se hace más aguda. La oración deja de ser una rutina y se vuelve un grito sincero. La búsqueda se vuelve genuina. Y es en ese lugar donde el Espíritu Santo empieza a guiarte con una claridad que antes no necesitabas, pero ahora anhelas más que el aire. Muchos ven el desierto como un castigo, pero en realidad es un regalo. Es el lugar donde el orgullo muere, donde las máscaras caen, donde el corazón se vuelve moldeable. En el desierto no puedes avanzar sin guía. No hay referencias, no hay rutas marcadas, y eso es lo que lo hace tan sagrado, porque solo los que dependen del Espíritu pueden caminar sin perderse. Cada paso, cada decisión, cada movimiento se vuelve una oportunidad para escuchar con más atención. A veces te preguntarás por qué todo se detuvo, por qué las puertas no se abren, por qué no hay respuestas. Pero el Espíritu no siempre responde con soluciones. A veces responde con presencia, una presencia que no elimina el calor del desierto, pero que te refresca desde dentro. Una presencia que no cambia el paisaje, pero que cambia tu manera de mirarlo. El mismo lugar que parecía una prisión se convierte en un altar cuando descubres que Él está ahí. No minimices el valor de este proceso, porque lo que estás viviendo hoy en el desierto será lo que sostendrá tu fe cuando llegues a la tierra prometida. Nadie llega al cumplimiento de las promesas sin haber sido procesado. Nadie entra en el lugar de abundancia sin haber sido entrenado para escuchar, obedecer y confiar sin ver. El desierto no es una pausa, es una escuela. Es una ruta oculta que el Espíritu usa para formar en ti lo que ni tú sabías que necesitabas. Y cuando logras comprender eso, el desierto deja de ser un enemigo. Se convierte en un escenario de revelación. Empiezas a ver que cada escasez te empuja a depender del maná. Que cada noche fría te hace abrazar la presencia. Que cada día sin avance te enseña a confiar más en la nube que te guía que en tus propios planes.
El Espíritu no te llevó allí para destruirte, te llevó para reconstruirte desde adentro. Así que si estás atravesando una temporada seca, no huyas, no te desesperes, no te compares, no preguntes cuándo se acabará. Pregunta, ¿qué quiere enseñarte Dios ahí? ¿Qué parte de tu corazón está moldeando? ¿Qué voz quiere que aprendas a distinguir? Porque cuando salgas de este desierto, no saldrás igual. Saldrás con visión, saldrás con madurez, saldrás sabiendo cómo escuchar su voz, no solo cuando todo está bien, sino incluso cuando no hay nada. Y eso, más que cualquier emoción, más que cualquier milagro visible, es la verdadera guía del Espíritu. La capacidad de caminar por lugares secos con la certeza de que no estás solo, porque su presencia va delante de ti, a tu lado y dentro de ti, conduciéndote paso a paso hacia la plenitud de su propósito en tu vida. El susurro del Espíritu frente al ruido del mundo. Hoy más que nunca estamos rodeados de ruido. El mundo habla todo el tiempo. Las redes sociales, los noticieros, las opiniones de los demás, los pensamientos que no se detienen, todo grita por nuestra atención. Y en medio de ese caos, el Espíritu Santo no compite. Él no levanta la voz, no se impone. Él susurra, porque su voz no está diseñada para ganarle al ruido, sino para ser escuchada por quienes deciden apartarse de él. Ese susurro no es débil, es preciso, es directo, pero solo se distingue cuando el corazón está dispuesto a escuchar más allá del bullicio. Dios nunca ha sido un Dios de espectáculo. Él no se revela en el escándalo, se revela en la intimidad. El Espíritu Santo no se manifiesta para entretener, se manifiesta para transformar, y lo hace hablando en lo profundo del alma, donde nadie más puede llegar. Pero para escucharlo necesitas hacer espacio, no físico, sino interno. Espacio en tu mente saturada de pensamientos, espacio en tu rutina cargada de actividades, espacio en tu corazón ansioso por controlar todo. No se trata de estar en completo silencio exterior, aunque eso ayuda. Se trata de estar en calma por dentro, de silenciar los argumentos que te roban la fe, de detener las suposiciones que te roban la paz, de desconectarte del ruido para conectarte con su voz. Muchos dicen que no logran escuchar a Dios, pero en realidad no logran desconectarse del mundo. Quieren respuestas del cielo sin dejar de mirar la tierra. Quieren que el Espíritu les hable sin dejar de escuchar a todos los demás. Y el susurro del Espíritu no se mezcla con otras voces. No lo encontrarás en medio del alboroto. Lo encontrarás cuando decidas que escuchar a Dios es más importante que entenderlo todo de inmediato. Hay personas que oran, pero no escuchan, que buscan a Dios, pero no hacen pausas. Hablan con Él, pero no se detienen a esperar su respuesta, porque el susurro requiere pausa, requiere rendición, requiere tiempo, y ese tiempo, aunque parezca desperdiciado para el mundo, es el que transforma tu dirección. Es ahí donde el Espíritu comienza a hablar de manera tan clara que no necesitas confirmar con nadie más. La dirección de Dios no siempre viene con un cartel gigante. A veces viene con una impresión sutil, una palabra que resuena en tu interior, un pensamiento que no puedes soltar, una paz que aparece justo después de rendirte. No es lógica, pero es verdad. No es obvia, pero es real. Y si estás atento, sabrás que es Él, porque cuando el Espíritu habla, todo dentro de ti lo reconoce. Esa es la guía que cambia todo, porque no necesitas que alguien te diga qué hacer, lo sabes. No porque seas más sabio, sino porque has aprendido a reconocer el sonido de su susurro. Y ese sonido se vuelve tu ancla, tu dirección, tu seguridad, porque sabes que aunque todo a tu alrededor cambie, su voz permanece. Para vivir guiado por el Espíritu, tienes que aprender a vivir desde adentro.
no desde la emoción, no desde la opinión, no desde la necesidad, desde la comunión. Y esa comunión se cultiva cuando eliges apagar el ruido, cuando decides que su voz vale más que cualquier explicación, cuando entiendes que el susurro no es menos poderoso, es más íntimo, más real, más transformador. No esperes que Dios grite para sacarte de donde estás. Escucha su susurro que ya te está mostrando el camino. No busques en el escándalo lo que solo se encuentra en la quietud, porque cuando todo a tu alrededor grita lo contrario, ese susurro te recuerda quién eres, a dónde vas y quién camina contigo. El ruido del mundo cambia todos los días. Las voces que hoy te aplauden, mañana te juzgan. Las ideas que hoy parecen sabias, mañana se caen. Pero el susurro del Espíritu permanece, es constante, fiel, seguro. No busca impresionarte, busca guiarte. No busca convencerte, busca acompañarte. Y si aprendes a escucharlo, nunca más caminarás en confusión, porque sabrás que aún sin entenderlo todo, estás siendo guiado por la voz más sabia del universo, hablándote al oído en el momento exacto. Cuando la paz se convierte en dirección, hay decisiones que no vienen con una señal evidente, no hay voz audible, no hay sueños reveladores, no hay alguien que venga con una palabra exacta para confirmarte lo que ya sabes en tu interior. En esos momentos, muchos se paralizan esperando algo más claro, algo más tangible, pero lo que Dios está usando para guiarte es algo mucho más profundo, la paz. La paz no siempre es emocionante, pero es estable. No siempre es ruidosa, pero es firme. Y cuando viene del Espíritu, no es una simple sensación de alivio, es una dirección, es una confirmación silenciosa de que vas por el camino correcto. Cuando todo a tu alrededor parece confuso, pero dentro de ti hay una paz que permanece, es porque el Espíritu ya está guiando. Esa paz no siempre aparece antes de tomar una decisión. Muchas veces aparece justo después de rendirte, después de soltar lo que tanto te cuesta entregar, después de dejar de pelear con tus ideas, con tus planes, con tus miedos. La paz es una señal de que el control ha cambiado de manos. Ya no estás conduciendo tú, estás confiando en que el Espíritu lo está haciendo. Pero hay algo más profundo. Esa paz no solo te dice a dónde ir, también te dice cuándo detenerte. Porque cuando estás por tomar una decisión y algo dentro de ti se inquieta, aunque todo parezca perfecto en el exterior, esa inquietud también es una forma de guía. No necesitas explicaciones, necesitas obedecer esa falta de paz, porque el Espíritu no solo abre puertas, también te impide cruzar las equivocadas. Muchos se equivocan buscando confirmaciones externas cuando ya tienen paz interna. Quieren escuchar una palabra profética, una coincidencia milagrosa, una aprobación ajena. Pero si el Espíritu te ha dado paz, ¿qué más estás esperando? Esa paz no es un adorno emocional, es la presencia misma de Dios marcando el camino con su tranquilidad que sobrepasa toda lógica. Esa es la paz que sostiene cuando los resultados no llegan rápido, que permanece cuando los demás no entienden tus decisiones, que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que decidiste, porque no fue una emoción la que te guió, fue el Espíritu, y cuando Él guía, no necesitas entenderlo todo para caminar, solo necesitas seguir la paz que Él puso en ti. Pero para vivir esa guía, debes aprender a reconocer la diferencia entre la paz real y la comodidad emocional. No toda tranquilidad es paz del espíritu. Hay decisiones que te tranquilizan el alma, pero te enfrían el espíritu. Hay caminos que te hacen sentir cómodo, pero no te transforman. La paz de Dios no siempre te lleva por el camino más fácil, pero sí por el camino más seguro, porque no te hace escapar del proceso, te da fuerza
para atravesarlo con confianza. Y ahí está la clave. La paz no es ausencia de guerra externa, es la certeza interna de que Dios está contigo, incluso si afuera todo tiembla. Es la convicción de que aunque no veas el mapa completo, la mano que te guía no tiembla. La paz del Espíritu no se puede fingir, no se puede fabricar, se recibe, y cuando llega lo sabes. No porque entiendes todo, sino porque algo en ti se alinea, se calma, se rinde. No busques la paz como una emoción pasajera, búscala como una dirección permanente, como la brújula que apunta al cielo aun cuando estés rodeado de niebla, como el susurro que confirma lo que tu mente no alcanza a razonar. Y si en este momento estás luchando por tomar una decisión, deja de buscar ruido y empieza a buscar paz. Porque cuando la paz es verdadera, no te hace huir, te hace avanzar. El Espíritu Santo no siempre te dirá, haz esto con palabras audibles. A veces simplemente hará que te sientas liviano cuando decides entregarlo todo, o pesado cuando estás forzando algo que no viene de Dios. Escucha esa voz sin palabras. Esa paz que te guía no es producto de tu lógica, es evidencia de su presencia. Es la señal de que no estás caminando solo. Así que si tienes paz, camina. Si no la tienes, espera, pero no la ignores. Porque cuando la paz viene del cielo, es más confiable que cualquier consejo humano, más clara que cualquier señal externa, más poderosa que cualquier emoción. Es la manera del Espíritu de decirte, este es el camino, aunque no lo entiendas. Sigue caminando. La obediencia que activa la guía divina. No basta con querer ser guiado. No es suficiente orar y pedir dirección si no estás dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo diga, incluso cuando no coincida con lo que tú querías escuchar. Muchos quieren oír la voz de Dios, pero solo si esa voz confirma sus planes. Y cuando no lo hace, se confunden, se frustran o simplemente se hacen los sordos. Pero la guía del Espíritu no se activa con palabras, se activa con obediencia. Obedecer no siempre es fácil, de hecho, muchas veces es incómodo, porque el Espíritu te pedirá que sueltes cosas que amas, que confíes cuando todo te dice que no tiene sentido, que avances cuando quieres quedarte o que te detengas cuando todo te empuja a seguir. Él no guía para complacerte, guía para alinearte, para formarte, para llevarte donde tus pies no llegarían por voluntad propia, pero donde tu propósito sí necesita que estés. Y es ahí donde muchos se detienen, porque quieren sentir al Espíritu, pero no quieren rendirse. Quieren dirección divina, pero siguen aferrados a lo que conocen. Tienen miedo de perder el control, miedo de equivocarse, miedo de salir de la zona cómoda. Pero no hay mayor error que resistir una guía que viene del cielo solo porque incomoda a la carne. La obediencia no siempre se siente bien, pero siempre produce fruto eterno. Cuando decides obedecer aunque no entiendas, estás abriendo una puerta espiritual. Estás diciendo con tus actos, confío más en tu voz que en mis razones. Confío más en tu propósito que en mis deseos. Confío más en tu tiempo que en mis planes. Esa es la obediencia que activa la guía. No la obediencia que espera una recompensa inmediata, sino la que nace del amor y de la confianza en quien te guía. Hay momentos en los que el Espíritu te mostrará solo el primer paso, nada más. No te dará el mapa completo, no te explicará todo, solo te dirá, hazlo. Y ahí es donde la fe se pone a prueba. Porque obedecer sin garantías, sin resultados visibles, sin aplausos ni seguridades, es una de las formas más puras de adoración. Es declarar con tu vida que su voluntad vale más que tu comprensión. La obediencia es el lenguaje que el Espíritu honra. Puedes orar horas, puedes ayunar días, puedes leer la Biblia de principio a fin, pero si no obedeces lo que Él te muestra, seguirás estancado en el mismo lugar.
porque la guía de Dios no se acumula para contemplación, se revela para transformación. Él no habla solo para que lo escuches, habla para que actúes. Y cuando actúas, algo se rompe. Las cadenas del miedo, las estructuras del control, las barreras de la incredulidad. Porque cada acto de obediencia es una declaración de fe, y la fe no necesita ver para creer. Solo necesita escuchar y obedecer. No siempre verás los resultados de inmediato, pero si obedeces, te estás posicionando para vivir bajo una guía constante, no ocasional. Porque Dios no guía a quien solo quiere entender, guía a quien está dispuesto a obedecer. Tal vez el Espíritu ya te habló, tal vez ya puso en tu corazón lo que debes hacer, pero sigues postergando. Sigues esperando una señal más fuerte, una palabra más clara, un momento más conveniente, y mientras tanto tu alma se va apagando. No porque Él no esté, sino porque tú no te estás moviendo. El estancamiento no siempre es falta de dirección, muchas veces es falta de obediencia. Y no se trata de perfección, se trata de disposición. Dios no espera que lo hagas todo perfecto, espera que estés dispuesto a seguir su voz por encima de la tuya, a confiar en que, aunque no lo entiendas ahora, su camino siempre es mejor. Aunque duela, aunque no veas el resultado, aunque nadie más lo entienda. La obediencia es la llave que abre la siguiente etapa. Es lo que transforma la revelación en dirección, lo que convierte el deseo de ser guiado en una vida realmente guiada. Porque cuando decides obedecer al Espíritu, no solo estás caminando con Dios, estás permitiendo que Él camine en ti. Y ahí es donde todo cambia. Porque no hay nada más poderoso que un corazón obediente, uno que no negocia con el pecado, que no pone condiciones a la voluntad de Dios, que no busca aplausos humanos, solo busca agradar al que guía. Y cuando vives así, el cielo se abre, no porque tengas una fe perfecta, sino porque tienes un sí constante. Y ese sí, repetido cada día, es lo que activa la guía divina más poderosa que puedas experimentar, el Espíritu como mentor cotidiano. Muchos ven al Espíritu Santo como una fuerza poderosa que se manifiesta en momentos excepcionales. En una vigilia, en un congreso, en una oración intensa. Pero se olvidan de que su mayor deseo no es impactarte de vez en cuando, sino acompañarte todos los días. Él no es una presencia lejana que desciende solo en ocasiones especiales. Es un mentor constante que vive en ti, guiándote no solo en lo grande, sino también en lo cotidiano. Cuando el Espíritu habita en ti, no se limita a los momentos de gloria. Se interesa por tu rutina, tus decisiones sencillas, tus pensamientos más comunes. Le importa cómo hablas con tu familia, cómo respondes ante el cansancio, cómo decides qué hacer con tu tiempo. No es un guía que solo aparece cuando hay que tomar decisiones trascendentales. Es un consejero que quiere enseñarte a vivir cada detalle desde la sabiduría del cielo. Y ese es uno de los mayores desafíos para el creyente: reconocer al Espíritu en lo ordinario. Porque es fácil buscarlo en momentos de adoración intensa, pero más difícil es aprender a consultarlo antes de enviar un mensaje, antes de firmar un contrato, antes de reaccionar a una ofensa. El Espíritu está disponible en todo momento, pero solo guía a los que deciden involucrarlo en todo. Él no se ofende por tus preguntas simples, al contrario, se deleita en tu dependencia. Cuando le preguntas si deberías hablar ahora o guardar silencio, cuando le pides sabiduría antes de responder, cuando lo reconoces antes de decidir, estás permitiendo que su mentoría transforme tu día a día, porque lo que realmente cambia tu vida no son solo las grandes decisiones, sino la acumulación de pequeñas obediencias diarias. Hay quienes piensan que no vale la pena molestarlo con cosas pequeñas, que solo deberían buscar su guía cuando se trata de algo realmente serio, pero olvidan que Dios es Padre,
Y un padre no se cansa de acompañar a sus hijos, aún en lo que parece insignificante. El Espíritu Santo quiere enseñarte a vivir con excelencia, no desde la autoexigencia, sino desde la dependencia. Quiere moldear tus hábitos, tus pensamientos repetitivos, tu manera de mirar a los demás. Porque cuando aprendes a escuchar al Espíritu en lo simple, te preparas para reconocer su voz en lo complejo. Y no solo eso, comienzas a vivir con una conciencia constante de su presencia. Ya no lo ves como un visitante que viene en momentos altos. Lo ves como un habitante permanente, como un amigo fiel, como un mentor que te instruye aun cuando no te das cuenta. Hay días en los que no sabrás por qué te sientes inquieto con algo que otros ven como normal. Días en los que una idea insistente te lleva a orar por alguien o a hacer una pausa cuando todo te dice que sigas. Esas no son coincidencias. Son señales de que el Espíritu está entrenando tu oído, está afinando tu sensibilidad, está enseñándote a reconocer su dirección, incluso sin palabras. Y mientras más lo escuchas, más te das cuenta de cuánto necesitas su guía en todo. No solo para decisiones espirituales, sino también en tus finanzas, en tus relaciones, en tu manera de descansar, de trabajar, de hablar. El mentor que vive en ti no se desconecta, no se aleja cuando te equivocas, no se esconde cuando fallas. Siempre está ahí, esperando que lo mires, que lo escuches, que lo sigas. Esa conciencia diaria transforma tu relación con Dios. Ya no se trata de buscarlo para resolver crisis, sino de caminar con Él antes de que la crisis llegue. Ya no es cuestión de acudir a su presencia cuando ya no sabes qué hacer, sino de dejarte guiar incluso cuando crees que sabes exactamente lo que estás haciendo. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando el Espíritu se convierte en tu primer recurso, no en tu último recurso. Y si hoy estás anhelando una vida guiada por el cielo, empieza por reconocerlo en lo pequeño. En ese momento en el que decides cerrar la boca en vez de discutir. En esa idea que aparece de la nada y te empuja a orar. En esa incomodidad que te detiene justo a tiempo, porque ahí está Él, mentoreando tu corazón, entrenando tu espíritu, enseñándote a vivir como vivió Jesús, guiado en todo momento, en todo lugar, en toda situación. El Espíritu Santo no está esperando grandes escenarios para manifestarse. Está esperando un corazón dispuesto a seguirlo, aunque sea en lo más cotidiano. Porque en lo cotidiano es donde se forman los grandes hombres y mujeres de Dios. Y tú puedes ser uno de ellos, si aprendes a caminar cada día con el mentor invisible que siempre está a tu lado. Sensibilidad espiritual es más allá de lo religioso. La religión puede enseñar muchos rituales, muchas formas externas de acercarse a Dios. Puede darte estructuras, hábitos, costumbres, incluso un lenguaje común. Pero solo el Espíritu Santo puede darte sensibilidad espiritual. Solo Él puede enseñarte a escuchar cuando nadie está hablando, a discernir cuando todos parecen tener razón, a ver lo invisible cuando tus ojos solo ven confusión. Y esa sensibilidad no se forma asistiendo a más reuniones, se forma en la intimidad. Hay personas que han aprendido a actuar como si fueran espirituales, pero en realidad no perciben nada. Saben qué decir, cómo comportarse, cuándo levantar las manos, pero su corazón está desconectado. Han hecho de su fe una rutina, una serie de pasos que repiten sin pensar, sin sentir, sin oír, y con el tiempo terminan creyendo que eso es todo lo que hay. Pero el Espíritu Santo no habita en la repetición vacía, habita en lo genuino, en lo rendido, en lo sensible. La sensibilidad espiritual no es un don para unos pocos, es una capacidad que se desarrolla, no llega de un momento a otro, se cultiva. Y para cultivarla hay que romper con la comodidad de lo religioso.
Hay que dejar de hacer las cosas por costumbre y empezar a hacerlas por comunión. Ya no oras porque es lo que se espera, oras porque lo necesitas. Ya no lees la Biblia por cumplir un plan, la lees porque ahí reconoces su voz. Ya no vas a la iglesia por obligación, vas porque anhelas estar con otros que también lo buscan de verdad. El Espíritu Santo no busca una agenda perfecta, busca un corazón despierto. No está buscando expertos, está buscando hambrientos. Porque la sensibilidad no es cuestión de perfección, es cuestión de disposición. Cuando decides que quieres más de Él que de cualquier otra cosa, tu espíritu comienza a afinarse. Comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Palabras que antes te parecían normales, ahora te confrontan. Canciones que antes te emocionaban, ahora te revelan. Momentos que antes pasaban como rutina, ahora se convierten en altar. Y entonces descubres que ser guiado no es algo que sucede solo en los momentos altos. Es algo que puede suceder mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras haces algo simple, porque no es el momento el que es sagrado, es tu espíritu el que lo vuelve sagrado. Y cuando vives así, ya no dependes de ambientes espirituales. Llevas ese ambiente contigo a donde vayas. No necesitas que te empujen, porque tu sensibilidad se ha vuelto tan aguda que un leve impulso del espíritu es suficiente para que sepas qué hacer. Pero llegar a ese punto requiere limpieza. El alma está llena de ruido, de deseos contradictorios, de heridas que entorpecen la percepción. Por eso, muchas veces, el Espíritu no solo guía, también purifica. Te muestra lo que estorba, lo que apaga tu sensibilidad, lo que ha ocupado el lugar de su voz. Y si no estás dispuesto a dejarlo ir, seguirás caminando con hábitos espirituales, pero con oídos sordos. La religión puede enseñarte a comportarte. El Espíritu Santo quiere enseñarte a discernir. Y discernir no es solo saber qué está bien y qué está mal, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es reconocer una oportunidad divina en medio de una situación normal. Es detectar una batalla espiritual antes de que se manifieste. Es identificar una palabra de Dios dentro de una conversación casual. Todo eso es fruto de una sensibilidad que no se finge, se vive. El enemigo no teme a tus rituales, teme a tu sensibilidad, porque cuando el Espíritu puede hablarte en cualquier momento, ya no reaccionas tarde, ya no caminas por vista, ya no decides por emoción, y eso te convierte en una amenaza, no porque sepas más, sino porque escuchas mejor. Porque no vives desde la lógica, sino desde la conexión con el cielo. Y eso no se puede copiar, no se puede forzar, solo se puede cultivar. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas sensibles al espíritu, no religiosos que repiten fórmulas, no cristianos que saben responder preguntas, pero no saben discernir la voz de Dios, sino hombres y mujeres que han hecho del silencio su altar, de la oración su refugio y de la obediencia su estilo de vida. Personas que no necesitan mucho ruido para moverse, porque un susurro del Espíritu les basta para actuar. Y si hoy estás dispuesto a dejar la comodidad de lo religioso, si estás listo para que tu relación con Dios deje de ser una costumbre y se vuelva una pasión, entonces el Espíritu Santo comenzará a afinarte. No para que seas más místico, sino para que seas más eficaz. No para que impresiones a otros, sino para que impactes en lo invisible. Porque una persona sensible al Espíritu puede cambiar atmósferas sin levantar la voz. Puede discernir batallas antes de que lleguen. Puede tomar decisiones que desatan propósito eterno. Solo porque aprendió a escuchar más allá de lo que se ve, derribando bloqueos del corazón. No importa cuánto anheles ser guiado por el Espíritu Santo, si hay bloqueos en tu corazón, su voz se volverá lejana, su dirección confusa, su presencia difícil de discernir. Y esos bloqueos
no siempre son obvios. No siempre son pecado escandaloso o rebeldía abierta. A veces son heridas no sanadas, expectativas frustradas, temores que nunca entregaste, pensamientos que guardaste por demasiado tiempo sin confrontarlos con la verdad de Dios. Son pequeñas grietas que se vuelven muros, silencios que se vuelven barreras. Muchos buscan la guía del Espíritu sin entender que la condición del corazón es el filtro por donde pasa su voz. Y si ese filtro está sucio, distorsiona. Si está endurecido, bloquea. Si está herido, confunde. El Espíritu no se limita, pero tú puedes limitar cuánto lo percibes, cuánto confías en lo que Él te muestra, cuánto estás dispuesto a seguirlo. Porque Él habla, pero tu corazón tiene que estar preparado para escuchar. Uno de los mayores bloqueos es la culpa, esa voz interna que te recuerda una y otra vez tus errores, que te acusa incluso después del perdón, que te dice que no eres digno, que ya fallaste demasiado, que es mejor que Dios guíe a otro, pero no a ti. Esa culpa se disfraza de humildad, pero en realidad es incredulidad, porque cuando Jesús te limpia, Él no lo hace a medias. Y si tú sigues cargando lo que Él ya sepultó, no solo te estás atando al pasado, estás apagando tu capacidad de recibir lo nuevo. Otro bloqueo profundo es el temor. Miedo a equivocarte, miedo a fallar otra vez, miedo a ser guiado hacia algo que no puedas controlar. El miedo paraliza, te hace depender de certezas humanas en lugar de confianza divina. Y cuando el Espíritu te invita a dar pasos de fe, ese temor levanta argumentos, razones, excusas. No porque no quieras obedecer, sino porque tu corazón todavía no ha sido perfeccionado en el amor que echa fuera el miedo. También está el orgullo sutil. No el que grita, sino el que se disfraza de autosuficiencia. Ese pensamiento que dice, yo sé cómo hacerlo. No necesito preguntar por esto. Esto es algo pequeño, yo lo resuelvo. Y en esa autosuficiencia te acostumbras a decidir sin consultar, a avanzar sin detenerte, a hablar sin discernir. Y cuando te das cuenta, has tomado decisiones sin el Espíritu durante tanto tiempo que ya no sabes cómo volver a escucharlo. Y están las heridas, las que nadie ve, las que tú mismo has enterrado. Rechazos del pasado, decepciones espirituales, traiciones emocionales. Cosas que no parecen tener que ver con tu relación con Dios, pero que están ahí contaminando la forma en que lo percibes. Porque si asocias la voz del Espíritu con el dolor de una figura espiritual que te falló, entonces cada vez que Él intenta hablarte, algo en ti se retrae, se defiende, se protege. Estos bloqueos no se vencen con más esfuerzo, se vencen con rendición, con sinceridad. Con valentía para exponer tu corazón tal como está y decirle al Espíritu, límpiame, muéstrame lo que me está estorbando, saca a la luz lo que yo mismo he enterrado. No puedes ser guiado mientras escondes, no puedes avanzar mientras niegas, porque el Espíritu no trabaja sobre la imagen que das, sino sobre la verdad que entregas. Y cuando decides rendir esos bloqueos, el Espíritu no te condena, te restaura, te sana, te alinea, te muestra que no necesitas ser perfecto para ser guiado, solo necesitas ser honesto. Él no exige un corazón impecable, exige un corazón disponible, uno que diga, me duele, pero aquí está. Tengo miedo, pero aquí estoy. No entiendo, pero quiero aprender. Esa es la clase de corazón que Él puede usar, que Él puede guiar, que Él puede transformar desde lo profundo. Hoy es un buen día para revisar tu interior. No con culpa, sino con humildad. No con ansiedad, sino con confianza. Pregunta al Espíritu qué está bloqueando tu sensibilidad, qué está contaminando tu percepción, qué áreas de tu alma necesitan ser liberadas para que puedas seguir con claridad.
porque su guía no es un privilegio de los fuertes, es el regalo para los que se rinden. Y si decides rendirte, no solo sentirás su dirección, sentirás cómo se rompen los muros, cómo vuelve la paz, cómo la confusión se desvanece, cómo su voz se vuelve clara otra vez. Porque los bloqueos no pueden resistir a un corazón que se abre por completo. Y cuando ese corazón está en sus manos, ya nada puede impedir que su guía fluya con poder, con ternura, con verdad, cada día de tu vida. ¿Cómo saber si es el Espíritu o solo tus emociones? Discernir entre la voz del Espíritu Santo y las emociones propias es uno de los desafíos más delicados para quien desea vivir guiado desde lo alto. Porque nuestras emociones son intensas, cambiantes y muchas veces se disfrazan de convicciones. Una decisión te puede parecer correcta porque te da alivio, te emociona o te entusiasma, pero eso no significa que venga de Dios. Y al mismo tiempo, el Espíritu puede guiarte hacia algo que no te hace sentir cómodo, pero que es exactamente lo que necesitas. Por eso, aprender a distinguir una de otra es esencial para no caminar por impulsos, sino por dirección verdadera. El corazón humano es engañoso, no porque sea malvado en esencia, sino porque está cargado de deseos, temores, heridas, carencias, historias pasadas que filtran lo que sentimos. Es muy fácil decir, siento paz, cuando en realidad lo que hay es evasión del conflicto. Es común decir, Dios me está guiando a esto, cuando lo que estás haciendo es buscar validación para una decisión ya tomada. Las emociones son importantes, pero no deben ser el timón. Pueden acompañar, pero no dirigir. El Espíritu Santo no manipula emociones. No trabaja desde la ansiedad ni desde la necesidad. Su voz no te empuja con urgencia ciega ni te seduce con sensaciones pasajeras. Te guía con una firmeza tranquila, con una paz que no depende de las circunstancias, con una convicción que permanece incluso cuando no todo tiene sentido. Y esa es una señal clara. Lo que viene de Él resiste el tiempo. No desaparece con el primer obstáculo. No cambia con cada opinión. No se tambalea ante la presión. Una emoción puede encenderse por una palabra bonita, una canción, una expectativa, pero si al pasar las horas esa emoción desaparece y no hay fruto, entonces no fue dirección, fue estímulo. La voz del Espíritu deja huella, aunque no siempre provoque lágrimas. Hay momentos en que sentirás una carga interna que te lleva a actuar, y esa carga no se apaga hasta que obedeces. Eso no es emocionalismo, eso es dirección espiritual. Porque las emociones suben y bajan, pero la guía del Espíritu se mantiene. También es importante entender que el Espíritu no contradice la palabra. Si lo que sientes va en contra de lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras, no es su voz. Por más que te haga sentir bien, por más que parezca encajar con lo que deseas, si contradice la verdad de Dios, es una trampa disfrazada. El Espíritu Santo siempre confirma con la palabra, siempre alinea lo que sientes con lo que Dios ya dijo. Y hay algo más, la voz del Espíritu no se aísla, no se oculta de la corrección, no rehúye el consejo sabio, no se niega a la confirmación. Lo que viene de Él puede ser confrontado sin quebrarse. No necesitas protegerlo con argumentos, porque se sostiene solo. En cambio, cuando una decisión nace del alma, tiende a resistir cualquier cuestionamiento, porque no está basada en fe, sino en necesidad de autoafirmación. Entonces, ¿cómo saber si lo que sientes es Él o solo tú? Observa el fruto. La dirección del Espíritu no deja vacío, deja paz. No causa confusión, causa claridad. No se apaga con el tiempo, se fortalece con la obediencia. Y si hay duda, si hay lucha interna, si no sabes con certeza, no tomes decisiones apresuradas. Espera.
El Espíritu no se ofende con tu necesidad de confirmar. Él honra la prudencia. Prefiere que esperes con humildad a que avances con orgullo disfrazado de convicción. Ser guiado por el Espíritu requiere humildad constante. Humildad para reconocer cuando te has equivocado, cuando has confundido tus deseos con su voz, cuando necesitas volver a preguntar. Él no te desecha por fallar en el discernimiento. Al contrario, cada error es una oportunidad para afinar tu oído, para aprender a reconocer más profundamente cómo se mueve en ti, y mientras más lo buscas, más clara se vuelve su guía. Dios no está jugando a las escondidas contigo, no te está probando para ver si fallas. Te está enseñando a depender, a escuchar, a madurar. Y parte de ese proceso es aprender que no todo lo que sientes es dirección, pero tampoco todo lo que no entiendes es confusión. El Espíritu habla con precisión, pero tú necesitas desarrollar sensibilidad, paciencia y sobre todo una fe que no necesitas sentir para obedecer. Y si en este momento no sabes si es Él o eres tú, vuelve al lugar secreto. Ora sin exigencias. Escucha sin apuro. Consulta su palabra. Habla con alguien sabio y espiritual. Espera hasta que lo que sientas esté respaldado por paz, fruto, verdad y confirmación. Porque cuando Él habla, todo encaja. No necesariamente con tus planes, pero sí con su propósito. Y eso es lo que importa. Lo que haces mientras esperas también es guía. La espera no es pasividad. No es simplemente quedarse quieto deseando que algo suceda. No es mirar al cielo con los brazos cruzados esperando que Dios hable. La espera guiada por el Espíritu es un terreno fértil, donde se forjan convicciones profundas, donde se purifica la intención, donde se entrena el corazón para sostener aquello que aún no ha llegado. Porque lo que haces mientras esperas puede revelar más sobre tu nivel de fe que lo que haces cuando ya tienes dirección clara. Muchos creen que ser guiado es actuar, moverse, tomar decisiones. Y sí, hay momentos en que el Espíritu te impulsa a avanzar. Pero hay otros en los que te pide que te detengas. No porque no tenga un plan, sino porque ese plan necesita ser recibido desde una madurez que aún se está formando. Y si no aprendes a esperar en obediencia, podrías tomar decisiones prematuras, moverte por ansiedad o forzar lo que aún no ha sido liberado desde el cielo. La espera revela que tanto confías en la voz de Dios cuando no se escucha. ¿Qué tanto permaneces firme cuando no hay emoción, ni promesas nuevas, ni señales visibles? Es fácil seguir cuando todo parece alineado. Lo difícil es sostenerse cuando todo está en pausa. Y es justo ahí donde el Espíritu trabaja con más profundidad. Porque la pausa no es castigo, es preparación, no es pérdida de tiempo, es diseño eterno. Mientras esperas, tu carácter es probado, tus motivaciones son expuestas, tu dependencia se hace evidente, porque si solo buscas a Dios cuando necesitas respuestas, entonces no estás esperando, estás usando el silencio como presión. Pero si buscas a Dios simplemente porque Él es todo lo que tienes y todo lo que necesitas, entonces la espera se convierte en comunión. Y esa comunión es más importante que cualquier respuesta. Hay algo que debes entender. Lo que el Espíritu está formando en ti durante la espera vale tanto como aquello que estás esperando recibir. Porque si no eres transformado en el proceso, no estarás listo para lo que viene. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que podría destruirte si aún no sabes cómo administrarlo. Él no tarda. Él prepara, Él no se demora, Él afina. Mientras esperas, Él puede enseñarte a orar de otra forma, no desde la desesperación, sino desde la confianza, no desde la necesidad, sino desde la adoración.
Puedes comenzar a interceder por otros, a sembrar en lugares donde no recibirás nada a cambio, a cultivar una fe que no depende de señales, sino de la certeza de que su presencia es suficiente. Todo eso también es guía. No lo ignores, no lo subestimes. Lo invisible también es parte del camino, y en medio de esa espera pueden llegar pensamientos que quieren hacerte creer que Dios se olvidó, que te equivocaste, que ya no estás siendo guiado. Pero el Espíritu no guía solo con palabras, también guía con procesos. Te moldea en el silencio, te alinea en la quietud, y cuando parece que nada se mueve, es cuando más se mueve dentro de ti, porque antes de llevarte a nuevos lugares externos, quiere asegurarse de que tu interior esté en sintonía con el cielo. Hay cosas que solo se aprenden en la espera: paciencia, rendición, perseverancia, sensibilidad, humildad. Todo eso no se recibe por enseñanza, se forma por experiencia, y esa formación es parte esencial de la guía divina, porque el Espíritu no solo te lleva a un destino, te prepara para que puedas habitarlo sin perderte en él. Así que si estás esperando una respuesta, una dirección, una señal, no desperdicies este tiempo. No lo veas como vacío. Llénalo de propósito. Haz de la espera un altar. Haz de cada día una conversación con el Espíritu. Entrégale tu ansiedad, tus dudas, tu necesidad de control. Y verás cómo la guía llega no como un relámpago, sino como una claridad que se construyó día tras día, paso a paso, decisión tras decisión, mientras decidías confiar incluso sin entender. Porque lo que haces mientras esperas también es obediencia, también es fe, también es parte del plan. Y cuando llegue el momento de moverte, no necesitarás forzar nada, porque tu espíritu ya estará afinado, tu oído entrenado, tu corazón preparado. Y entonces lo que parecía demora se convertirá en dirección. Y sabrás que no fue en vano. Fue el Espíritu guiándote incluso cuando no lo sabías. Vivir guiado es el estilo de vida de Jesús en ti. Jesús no hacía nada sin antes ser guiado por el Padre. Cada paso, cada palabra, cada movimiento que realizó durante su tiempo en la tierra estaba perfectamente alineado con la dirección del cielo. No improvisaba, no reaccionaba desde la emoción, no actuaba por presión externa. Vivía desde una comunión constante con el Espíritu. Y ese mismo estilo de vida está disponible para ti, no como un ideal inalcanzable, sino como una invitación a caminar cada día con una guía que no falla. Vivir guiado no es un evento ocasional, es una postura interior. Es un corazón que se despierta cada mañana preguntando: ¿qué quieres que haga hoy? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué debo decir o cuándo debo callar? No se trata de una dependencia infantil, sino de una rendición madura. Es reconocer que el mejor lugar para estar no es donde tú quieres, sino donde Él ya te espera. Que la mejor decisión no es la que parece lógica, sino la que nace de su voz. Jesús vivía conectado, no por obligación, sino por amor. Su oración no era solo un momento en la agenda, era un flujo constante de conversación con el Espíritu. Y cuando tú decides hacer lo mismo, todo cambia. Tus decisiones ya no se basan en urgencias, sino en dirección. Tus relaciones ya no se construyen desde la necesidad, sino desde propósito. Tus prioridades dejan de girar en torno a ti y comienzan a alinearse con el reino. Hay personas que creen que vivir guiado significa tener respuestas inmediatas todo el tiempo. Pero Jesús mismo nos enseñó que a veces la guía es esperar, a veces es retirarse, a veces es avanzar sin ver el final. Él se movía por lo que el Padre le mostraba, no por lo que la gente le exigía. Y esa es la libertad más poderosa. Actuar no según el ruido externo, sino según la voz interna que viene del cielo.
Ese estilo de vida no es reservado para los líderes o los más espirituales. Es para todos los que quieren conocer a Dios más allá de los conceptos, para los que están cansados de vivir por instinto, por presión, por miedo, para los que están listos para rendir cada área de su vida y dejar que el Espíritu les enseñe a vivir como Jesús vivió. Y cuando das ese paso, comienzas a ver cómo lo eterno invade lo cotidiano, cómo las decisiones diarias se llenan de propósito, cómo incluso las tareas más simples se convierten en escenarios de obediencia. Vivir guiado no significa que no habrá dudas, significa que, incluso con dudas, decides confiar, que incluso con preguntas decides avanzar, que incluso en medio de pruebas eliges escuchar, porque sabes que si el Espíritu guía es porque hay un camino, aunque no lo veas. Hay una respuesta aunque no la entiendas. Hay un plan, aunque tú no lo hayas imaginado. Y mientras más caminas con Él, más clara se vuelve su dirección. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido en lo profundo. Y esa es la diferencia. El que vive guiado puede caminar en medio del caos con paz. Puede enfrentar decisiones difíciles con sabiduría. Puede decir no a oportunidades buenas, porque está esperando lo que es correcto según el cielo. Puede moverse con firmeza, sin ansiedad, porque sabe que la voz que lo guía no se equivoca. Jesús fue guiado incluso hasta la cruz, no porque fuera cómodo, no porque fuera entendible, sino porque era necesario, porque el propósito pesaba más que el dolor, porque la obediencia era más valiosa que la aprobación. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, vivió así, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros la misma guía para enfrentar cada día? No fuiste diseñado para vivir por instinto, fuiste creado para caminar en comunión, y esa comunión se traduce en decisiones, en dirección, en obediencia, en frutos, en una vida que no se mueve por reacción, sino por revelación. Y cuando decides vivir así, no solo sigues a Jesús, permites que Jesús viva a través de ti. Y entonces el estilo de vida guiado deja de ser un concepto, se convierte en tu realidad diaria, la voz que siempre ha estado contigo. Desde el primer momento en que abriste tu corazón a Dios, su Espíritu comenzó a habitar en ti. No como un visitante que entra y sale, sino como un compañero eterno, un guía constante, una presencia fiel que jamás se ha apartado. Pero muchas veces, en el ruido de la vida, en el desgaste de las pruebas, en la lucha contra nuestras emociones, olvidamos una verdad tan poderosa como sencilla. La voz del Espíritu nunca se fue. Solo necesita ser reconocida. No importa cuántas veces hayas dudado. No importa si sentiste que perdiste la sensibilidad. No importa si por momentos pensaste que Dios se había alejado. Hoy puedes volver a sintonizarte. Hoy puedes apagar todo lo que te distrae, rendir todo lo que te pesa y abrirte de nuevo a la voz que te ha estado hablando desde el inicio, porque esa voz nunca dejó de llamarte, nunca dejó de guiarte, nunca dejó de esperarte. Y es posible que te preguntes por qué no la escuchaste antes, por qué caminaste tanto tiempo sin dirección. Pero no mires ese silencio como pérdida, míralo como preparación, porque incluso en los días en que no entendías, el Espíritu estaba formando algo en ti, incluso en tus errores te estaba atrayendo, incluso en tus pausas estaba trabajando. Y ahora, justo ahora, algo en tu espíritu se está despertando, una conciencia nueva. Una claridad que no nace de la lógica, sino del encuentro. El Espíritu Santo no te habla solo para que sientas bonito, te habla para transformarte, para alinearte, para mostrarte que no necesitas vivir más un día por tu cuenta, que puedes tener dirección en cada decisión, consuelo en cada momento de dolor, sabiduría en cada paso incierto. Él quiere ser más que una idea espiritual. Quiere ser tu guía real, constante,
presente. Quiere hablarte cuando estás solo, cuando estás cansado, cuando estás alegre, cuando estás a punto de rendirte, porque su voz no se basa en tu estado de ánimo, se basa en su amor incondicional por ti. Y si hoy sientes que algo se activó en lo más profundo de tu ser, no lo ignores. Ese no es un pensamiento cualquiera, es el Espíritu susurrando: estoy aquí, siempre estuve. Solo necesitabas recordarlo, solo necesitabas abrir el espacio, solo necesitabas hacer silencio adentro para darte cuenta de que no estabas esperando que Dios viniera, sino que Dios estaba esperando que tú volvieras a escuchar. No necesitas un milagro para saber que Él te guía. Solo necesitas mirar hacia atrás y ver cómo te ha sostenido hasta aquí, cómo te ha librado de caminos equivocados, cómo ha puesto personas, palabras, circunstancias que parecían simples, pero eran señales. Cómo, incluso en tus momentos más oscuros, algo dentro de ti no se apagó. Era su voz, preservando lo que tú creías perdido. Era su guía, llevando tu vida a través de la tormenta sin que lo supieras. Y ahora que sabes que su voz siempre ha estado contigo, no vuelvas a vivir como si no la tuvieras. No vuelvas a decidir sin consultar. No vuelvas a correr sin dirección. No vuelvas a quedarte en silencio cuando puedes entrar en comunión, porque el Espíritu Santo no está lejos. Está tan cerca que cada pensamiento puede convertirse en oración, cada suspiro en conversación, cada paso en obediencia. Este no es el final, es un principio. El principio de una vida vivida no por impulso, sino por guía. No por miedo, sino por confianza. No por lo que ves, sino por lo que oyes desde lo profundo. Y si decides caminar con Él, un día mirarás hacia atrás y dirás: no sabía todo lo que venía, pero sabía quién me guiaba. Y con eso fue suficiente, porque la voz que siempre ha estado contigo no te llevará al error, te llevará al propósito. No te dejará confundido, te afirmará en la verdad. No te condenará, te recordará quién eres y a dónde vas. Solo necesitas volver a decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Háblame, guíame, condúceme. No quiero seguir sin ti, quiero vivir escuchando y obedeciendo. Y esa oración, hecha desde lo más profundo del corazón, es el comienzo de una vida completamente transformada. Una vida guiada por la voz más fiel, más sabia y más amorosa del universo, la voz de Dios que siempre ha estado contigo. No necesitas otra señal, ya la tienes. No necesitas una nueva revelación, el cielo ya habló. El Espíritu Santo no es una promesa lejana, es una realidad presente. Está ahí, contigo, ahora mismo. No está esperando que seas perfecto, está esperando que te rindas. No está buscando expertos, está buscando disponibles. Porque el mundo no necesita más gente religiosa, necesita hombres y mujeres guiados, personas comunes, con corazones ardiendo, que se atreven a seguir una voz que no se ve, pero que lo cambia todo. Hoy es el punto de inflexión. Hoy se rompe el ciclo de la confusión. Hoy se apaga el ruido, se cae la máscara, se disuelven las dudas. No eres huérfano espiritual. No estás caminando solo, no estás improvisando tu destino, estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y eso lo cambia absolutamente todo. Así que no vivas más un evangelio de momentos, vive una vida de comunión, de intimidad, de dirección constante, porque cuando el Espíritu guía, no hay error que lo detenga, no hay pasado que lo limite, no hay infierno que lo resista. Y si decides escucharlo, seguirlo y rendirte completamente, prepárate, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que te está levantando ahora. Tu vida guiada por el Espíritu no empieza mañana, empieza ahora.